Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie en la que vamos a hablar sobre matemáticas en videojuegos. En este primer capítulo vamos a hablar un poquito sobre los vectores, y para hablar sobre vectores necesitamos empezar por la recta numérica. Entonces la recta numérica simplemente es una línea en la que tenemos un punto que es el punto cero, el centro de la línea, y de ahí van números positivos hacia la derecha y números negativos hacia la izquierda. La dirección está determinada por el signo de, de los números. Y esto es importante porque vemos, por ejemplo, esta resta 3 menos 2. Tenemos que este 3 es positivo, entonces él nos dice desde el 0 se desplaza 3 hacia la derecha por ser positivo, y aquí el signo negativo nos dice que hacia la izquierda 2 unidades, entonces nos devolvemos 2 unidades y paramos en este punto. 3 menos 2 es igual a 1, y si se fijan acá terminamos en el punto 1. 3 hacia la derecha, 2 hacia la izquierda. En general, números positivos y negativos simplemente es desplazarse en un lado, pues hacia una dirección o hacia la otra dirección en la recta numérica. Ahora, si ubicamos un punto, por ejemplo aquí, este punto está en el 4, lo que significa desplazarse 4 veces a partir del 0. ¿Sí? Desde el 0, 4 hacia la derecha. En este caso, por ejemplo, este punto, menos 2, lo que significa al tener el número negativo es que se va a desplazar hacia la izquierda, y este 2 dice que son 2 unidades. Entonces desde el 0 hay 2 unidades hacia la izquierda. ¿Sí? Este es el punto 0, y voy a volver a escribir acá el 4. Ahora, ¿cuánta distancia hay desde el 0 hasta el 4? Hay 4 unidades de distancia. Y esto es importante en el sentido de que desde el 0 hasta el menos 2, hay 2 unidades de distancia. La distancia siempre es un número positivo. Entonces, si tenemos cualquier número y queremos saber cuánto mide, entonces la magnitud del número, si queremos saber cuánto mide el número, en el caso de una sola dimensión, por ser una recta, la forma de saber es simplemente tomar su valor absoluto, sacar el número positivo, siempre. Pero si quisiéramos hacerlo matemáticamente, podríamos utilizar una operación que es, tenemos este menos 2. Si ese menos 2 lo eleváramos al cuadrado, todo número al cuadrado se vuelve positivo. Entonces menos 2 al cuadrado sería igual a 4 positivo. Entonces el signo ya lo tenemos positivo, pero la cantidad, el valor cambió. Entonces, para devolverle a ese el valor que tenía, podríamos sacarle la raíz cuadrada, y tenemos que menos 2 al cuadrado es 4, y raíz de 4 es 2. Tomando la raíz como lo saca la calculadora, que es raíz positiva. Entonces, si aplicamos esta operación, raíz cuadrada del elemento al cuadrado, vamos a obtener el número positivo. Y si lo aplicamos también para el 4, raíz cuadrada de 4 al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 16, y eso es 4. Entonces, si quisiéramos saber cuánto mide desde el 0 hasta cualquiera de los números, siempre podríamos utilizar esta función, raíz cuadrada del cuadrado de ese número. Entonces con este cuadrado eliminamos el menos en caso de haberlo, y con esta raíz cuadrada devolvemos el número al tamaño que debería tener.
en la recta numérica es desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si el número es positivo o si el número es negativo. Ahora, ¿qué si tuviéramos dos dimensiones? Entonces, vamos a dibujar una dimensión más, que es el eje Y. Entonces, en este eje tenemos lo mismo, números positivos que van hacia arriba, 1, 2, 3, 4, y números negativos que van hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Para este caso, cuando tenemos dos dimensiones, lo único que tenemos es un plano cartesiano. Se compone de dos rectas numéricas. Una recta numérica en el eje X y una recta numérica en el eje Y. Entonces, cada una de manera independiente se va a comportar de la misma manera, desplazándose hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si es positivo o negativo. En el caso de esta que está vertical sería desplazarse hacia arriba si es positivo y hacia abajo si es negativo. Entonces vamos a mirar un ejemplo de un punto. Si tenemos el punto 3, menos 2, en este primer componente tenemos el desplazamiento en X y en este segundo componente tenemos el desplazamiento en Y. Entonces nos dice 3 positivo, lo que significa que debemos ir 3 en dirección X, y 2 negativo, lo que significa que debemos bajar 2, en este caso bajar 2 es esto. Entonces esto fue bajar 2 y esto es ir hacia la derecha 3 en X. Entonces este punto de acá es el punto 3, menos 2. 3, menos 2 es este punto que está aquí dibujado, pero también representa, se puede representar como con esta flecha, así como en la recta numérica podemos hacer una flecha desde el 0 hacia cada número, pues aquí también hacemos lo mismo, una flecha. Vamos a ver, yo lo hago con esta línea, para que me quede más derecha. Esta flecha lo que está representándonos es este punto partiendo desde el 0, desde el origen. Cada número se puede representar como una distancia a partir del origen. Entonces en la recta numérica decíamos que el 4 era como una flecha desde el 0 hasta el 4, bueno, aquí está hasta el 5. El punto 3, menos 2 es como una flecha desde el 0 hacia el 3, menos 2. Todo vector tiene magnitud, que es un tamaño, tiene dirección, que es un ángulo respecto a un sistema de referencia, y tiene un sentido. Vamos a ver el ejemplo con el vector 3,4. Este me gusta un poquito más, ya verán por qué. 3 en X es esta, 4 en Y es esta, y el punto que nos da es este de acá. Entonces vamos a graficarlo. Este es el vector 3,4. Ahora,
¿Qué podemos decir sobre este vector? Pues el vector tiene una magnitud, o sea, un tamaño. Entonces vamos a hallar cuál es ese tamaño. El tamaño es lo que mida el vector desde aquí hasta aquí. Ese es el tamaño o la magnitud. Para hallar eso, pues podemos utilizar Pitágoras, ya que vemos pues que acá hay un ángulo recto, que Pitágoras nos dice, si esta es la hipotenusa, este es el cateto 1 y este es el cateto 2, Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Necesitamos hallar la hipotenusa, entonces podemos despejarla pasando este cuadrado al otro lado como raíz, y queda que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Así hallaríamos este valor. Ahora, cateto 1, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide de aquí hasta aquí? Eso es fácil porque el valor lo tenemos aquí. Lo que se desplaza en el eje X, que es este vector, se desplaza simplemente 3 unidades. Entonces tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, pero el cateto 2 es este. ¿Y cuánto mide? Desde aquí hasta arriba mide 4, que es el número que tenemos aquí abajo de la y. Entonces 4 al cuadrado. Eso nos da igual a la raíz de 9 más 16, que es igual a la raíz cuadrada de 25, de donde tenemos que la hipotenusa es igual a 5. Sí, de aquí hasta acá, eso mide 5. En términos generales, quisiera que, voy a utilizar aquí el amarillo, quisiera que miráramos esta parte de acá. El valor de cateto 1 lo sacamos de la X y el valor del cateto 2 lo sacamos de la Y. Entonces, hipotenusa, que realmente es la magnitud del vector, podemos representarlo así. La magnitud del vector 3,4, es una forma de representarlo, es la raíz cuadrada del cateto 1, que era 3, más el cateto 2 al cuadrado, que era 4. Sí, y en términos más generales, podríamos decir que la magnitud de un vector cualquiera x, y, es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Esto es la magnitud. La magnitud se saca como la raíz cuadrada de sumar x al cuadrado más y al cuadrado. Y eso lo sacamos de Pitágoras, lo acabamos de despejar. Entonces, siempre que necesitamos saber cuánto mide un vector, lo único que habría que hacer es sacarle la raíz cuadrada a el resultado de sumar todos los componentes al cuadrado. Vamos a borrar esto acá y copiarlo a este lado. La magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. No importa cuál vector sea, de esa manera se puede sacar. Un vector tiene también una dirección, que la dirección es este ángulo alfa.
Estoy mirando como sistema de referencia el eje X. Entonces este ángulo pues es distinto a este ángulo de un vector diferente y es distinto a su vez a este ángulo de un vector diferente. Entonces, lo primero que tiene un vector es un tamaño y lo segundo una dirección que representa un ángulo respecto a, en este caso, el eje X, que es nuestro punto de referencia. Este ángulo bien podríamos nosotros darlo, o si nosotros tenemos los datos, en este caso tenemos que X vale 3, Y vale 4 y H vale 5, podemos utilizar trigonometría para saber cuál es el valor de ese ángulo. Y eso lo vemos más adelante. Pero, ¿de dónde sale? De que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno pues es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Igual trigonometría más adelante. Sentido. Esta flechita que apunta hacia este lado nos da el sentido. Miren que este vector apunta hacia arriba, tiene un ángulo alfa y tiene un tamaño de 5. Si quisiéramos representar este otro vector, este vector respecto al eje X, podemos decir que tiene el mismo ángulo alfa, tiene la misma medida, que mide 5 también, porque la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado es 9, la raíz cuadrada de menos 4, pues la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado 9 más menos 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 5, raíz da 5, entonces esta también mide 5, también es positivo la magnitud siempre va a ser un número positivo o 0, pero a diferencia de este, lo que cambia es que la flecha aquí apunta hacia abajo y la flecha aquí apunta hacia arriba. Entonces el sentido lo que nos muestra es, digamos que es una dirección hacia la que está apuntando el vector, hacia donde va a tener la flecha. Entonces podemos tener este vector y podemos tener el mismo vector pero en sentido contrario. Entonces eso es lo que representa el sentido. En este caso, este sentido se da prácticamente en el signo, porque si tenemos 3, el vector 3,4 que es este, y le ponemos un menos al principio, pues el menos se distribuye para ambos elementos, lo que nos da menos 3, menos 4. Entonces es el mismo vector con un sentido contrario. Ya el signo nos da el sentido. Ahora, ¿cómo se trataría esto si tuviéramos más coordenadas? Voy a meter acá un Z. Y la verdad es que esto se maneja exactamente igual. Antes teníamos una recta numérica, luego le pusimos una segunda recta numérica y ahora estamos utilizando una tercera recta numérica acá, que también tiene números positivos en una dirección y negativos en otra dirección. En este caso voy a utilizar los positivos en esta dirección
como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los negativos en esta dirección. ¿Y a qué se debe esto? Simplemente es el sistema de referencia. Entonces, les muestro aquí por un ladito. La única diferencia entre estos dos es que los positivos de Z aquí están representados en una dirección y los positivos de Z aquí están representados en otra dirección. Este es un sistema de mano derecha y este es un sistema de mano izquierda. La función del mano derecha y mano izquierda lo hablamos cuando estemos hablando de operaciones entre vectores, que eso espero sea el segundo video, pero ambos son correctos. Simplemente cambia la forma como se representan los números en uno de los ejes, ¿cierto? Positivos hacia un lado, positivos hacia el otro, pero todas las operaciones siguen siendo igual de válidas en cualquiera de los dos sistemas, aunque si uno está trabajando en un sistema debe hacer todo en el mismo sistema. En este caso yo quiero poner el Z con los positivos hacia ese lado, o sea, mano izquierda, es porque Unity funciona con el sistema de coordenadas de regla de mano izquierda. Entonces, pues para mantener como este mismo sistema, vamos a representar entonces un punto aquí. Si nosotros quisiéramos representar en tres dimensiones el punto 2,5,3, es exactamente lo mismo, simplemente tenemos una componente X, una componente Y y una componente Z. Aquí me falta poner la Z. Entonces, acá nos dice, los puse positivos, acá nos dice que debemos movernos en X dos veces hacia la derecha, entonces en X saltamos dos veces hacia la derecha, aquí quedamos. Luego en Y 5 veces hacia arriba. Ni siquiera tengo acá como representar el 5, vamos a ponerlo aquí. Entonces en este Y subo 5 veces y luego en Z debo moverme 3 veces hacia atrás. Entonces me muevo 1, 2, 3. ¿Sí? Esto siempre lo he hecho de manera paralela a cada uno de los ejes. Me moví aquí en X paralelo al eje X, aquí en Y paralelo al eje Y y aquí en Z paralelo al eje Z. Entonces este punto donde quedé, este punto final es el punto 2,5,3. ¿Sí? Tiene ahí las componentes en X, en Y y en Z y se puede representar como un vector que va desde el punto 0 hasta allá. Entonces ese es el vector 2,5,3. Es un poquito complicado verlo aquí en un plano dibujado, pero más o menos se entiende que está hacia adentro, se va hacia atrás 3 unidades. Ahora, como esto es un vector, tiene una magnitud. La magnitud la podemos hallar como la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. 2 al cuadrado más 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, eso da raíz cuadrada de 4 más 25 más 9. Entonces, raíz cuadrada de 4 más 25, 29 y 9, 38. Entonces aproximadamente 6,164. Esto es lo que mide si cogemos un metro y tratamos de medir desde el punto 0 hacia el vector donde está. Tiene una dirección también que es un ángulo respecto a cada uno de los ejes y tiene un sentido que es la dirección hacia la que está apuntando esta flecha. Así que es distinto a que estuviera por allá abajo, que sería como
el negativo, este sería el positivo. Entonces, si quisiéramos trabajar en 4 dimensiones o así, simplemente habría que agregar nuevos ejes. Las operaciones serían las mismas, el problema es que ya no se puede representar acá de manera visual porque ya no nos da para poner un eje adicional. Bueno, no nos es fácil, porque podríamos representar a través de colores la cuarta dimensión o a través del tiempo con animaciones, pero de manera visual acá no se puede representar. Entonces esos son los vectores, son simplemente rectas numéricas que son perpendiculares entre sí. La primera recta numérica, que es el eje X, si le agregamos una nueva, tenemos que poner un ángulo recto entre los dos. Vamos a ver. Un ángulo recto entre el eje X y el eje Y. Y ya podemos tener los dos ejes ahí representados. Y si queremos agregar uno más, en este caso el ángulo Z, tenemos que hacer que que el eje Z, perdón, tenemos que ese eje Z sea perpendicular, o sea, tenga un ángulo de 90 grados respecto a los dos. Entonces este tiene un ángulo de 90 grados respecto al eje X y un ángulo de 90 grados respecto al eje Y también. Entonces es un poquito complicado de dibujar, pero cada eje es perpendicular a los otros ejes. Entonces así es como se construyen los vectores y los espacios. En este caso el de 3D se llama espacio o planos, si solamente estuviéramos contando con el X y Y. Entonces ya nos vemos en el siguiente video, en el que espero seguir profundizando un poco, pero ya con propiedades un poquito más complejas y operaciones entre vectores.